Bueno, para hallar los datos de esa práctica usamos el aparato que se ve en imágenes, el cual consistía en colocar las poleas en diferentes posiciones para que se nos dieran diferentes ángulos y ya teniendo las cuatro poleas en cuatro diferentes posiciones, lo que se hace es colocar ciertos pesos en las poleas, así como se ve en el video, luego posteriormente pesarlos y rectificar que estén en equilibrio y así darnos cuenta las cuatro fuerzas que ejercen en las cuatro poleas. Una vez obtenidos los datos en el laboratorio, procedemos a graficar un plano cartesiano, como el que se puede ver en la pantalla, todo esto con el fin de ayudarnos a graficar y a ubicar los vectores que obtuvimos en el laboratorio. Una vez realizado lo anteriormente dicho, nos resulta una gráfica como la siguiente, en donde la línea roja es el vector con su respectiva magnitud, la cual fue determinada en el laboratorio, y la línea azul es el ángulo de inclinación, la cual también fue determinada en el laboratorio. Una vez realizado la gráfica, procedemos a formar triángulos rectángulos, todo esto con el fin de hallar cuánto vale los catetos de los triángulos. Para ello formamos dos líneas, como se puede ver aquí. Esta es el cateto opuesto al ángulo y este de acá es el de aquí abajo, que es el cateto adyacente, solo que lo hice en la parte de arriba para que fuera visible, y se proceden a calcular con las siguientes fórmulas, en donde el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Una vez dicho esto, procedemos a reemplazar datos, pero para poder reemplazar los datos nos hace falta las magnitudes de x y y. Para ello requerimos despejar las mismas en la ecuación dada anteriormente, resultándonos de la siguiente manera, donde la hipotenusa se multiplicará con el seno del ángulo para poder hallar el cateto opuesto y la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo para hallar el cateto adyacente. Una vez dicho esto, procedemos a reemplazar los datos que tenemos, la cual es la hipotenusa, que en este caso sería la magnitud del vector, y el coseno del ángulo, que nos lo dan aquí también. Para este caso, realizaré lo mencionado anteriormente con el triángulo rectángulo del primer cuadrante del plano cartesiano. Para ello nos quedará de la siguiente manera. El seno de 25, el cual es 25 grados, será igual a y, que en este caso es el cateto opuesto, el de acá, al ángulo, sobre la magnitud del vector, que en este caso sería la hipotenusa de este vector, que es 151.48. Despejándolo nos queda de la siguiente manera: 151.48 por el seno de 25. Eso nos deja como resultado que el cateto opuesto mide 64,01. Para ello realizamos lo mismo para el cateto adyacente, el cual es el que está aquí abajo, que es el coseno de 25 igual a x sobre 151.48. Y despejando nos queda 151.48 por el coseno de 25, y ese resultado nos deja que el cateto adyacente es igual a 137.28. Ahora calcularemos la suma de los vectores, todo esto con el fin de hallar el vector resultante. Para ello tenemos que sumar las componentes en x y las componentes en y. Las componentes en x son los catetos adyacentes al ángulo, en este caso sería hx, jx, dx y sx, como lo podemos ver acá. Pero para ello tenemos que tener en cuenta la ubicación. En este caso el vector hx, su componente en x, está en el primer cuadrante, por lo cual su signo es positivo. La de jx está en el segundo cuadrante, la cual será negativa. La dx también está en el tercer cuadrante, será negativa. Y sx está en el cuarto cuadrante y será positiva. Para ello nos queda que será hx menos jx menos dx más sx. Igualmente hacemos lo mismo con y, las componentes de y tenemos que tener en cuenta la ubicación para hacer la suma y resta de los vectores. Antes de realizar la sumatoria hay que dejar en claro que no siempre el cateto adyacente será en x y el cateto opuesto será en y. Todo depende del ángulo que se tenga como referencia. En este caso, todos los catetos adyacentes son x. Para realizar la sumatoria utilizaremos este mismo despeje: despejar cada cateto en x y sumar los catetos de los cuatro triángulos. Entonces, para hacer la suma de los vectores tendremos que en x hallar valores de los catetos adyacentes de cada triángulo y para y los valores de los catetos opuestos de cada triángulo. Usando el despeje de la fórmula anterior nos quedará de la siguiente manera, donde queda la magnitud del primer vector por el coseno de su ángulo menos, por lo que está en el segundo cuadrante, el segundo vector, que es la magnitud por el coseno de su ángulo, y así con los demás. Igualmente esto se realiza para y, pero a diferencia que en este caso se calcula con el seno. Una vez realizada la sumatoria de ambas componentes, nos dan los siguientes resultados: que la sumatoria en x del vector resultante da 21,81, la sumatoria en y del vector resultante da 2,85. Esto indicándonos que el vector resultante estaría en más x hacia allá y en más y hacia allá, es decir, en este cuadrante, ya que ambas dieron resultados positivos. Para hallar la fuerza tendremos que realizar lo siguiente: tendremos acá
las unidades en gramos, que es la magnitud calculada en el laboratorio, con una incertidumbre de más o menos 0,01. Pero para hallar la fuerza, nuestros resultados quedarán en newtons, por lo cual tendremos que pasar estos gramos a kilogramos. Lo único que debemos hacer es dividir este valor entre 1000 y al hacer esa división nos resultan este valor, y asimismo con los demás. Y ahora nuestras unidades quedarán en kilogramos y con incertidumbre de más o menos este valor. Posteriormente lo que se debe hacer es el valor que obtuvimos acá medido en kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9,8. Entonces queda que la fuerza de H, de esta H, será igual a H por G. Reemplazando datos nos quedaría que este valor por la gravedad por 9,8 y nos resulta que la fuerza para el primer valor es este que resulta acá. Una vez realizadas todas las operaciones, nos quedan los siguientes resultados, donde la fuerza quedará medida en newtons con la incertidumbre será la misma que acá debido a que la gravedad es constante, y los siguientes resultados son las fuerzas de cada valor. Una vez realizado todos los cálculos, nos queda la siguiente tabla, donde el vector HJ de y S con sus respectivas magnitudes medidas en kilogramos, la aceleración, en este caso es la gravedad, que es 9,8, y la fuerza, que es multiplicar este valor por este, y su respectivo ángulo, cual fue tomado también en el laboratorio.